Nunca. ¿No lo tiene con su celular? ¿Ah? No lo tengo. Tengo acá el USB, pero no tengo para ponerlo. Ya, entonces bueno. O si no, es que la señora debajo. ¿Ah? La señora de las copias. Para sacar el módulo y el celular. ¿Cómo para acá? O sea, con su computadora la señora ponga el módulo y ella le pasa a su celular. ¿Sí? Bueno, aquí vamos. Ya. Vamos a mirar. Hemos dicho, ayer dijimos que para conocer un reservorio necesitamos tres cosas importantes. Primero, conocer las propiedades petrofísicas del reservorio. Segundo, los análisis de fluidos mediante la prueba BBT. Y tres, el registro de presiones. Entonces, primero, vamos a ver las propiedades petrofísicas. Hemos dicho, para que llamemos reservorio, necesitamos primero la definición de porosidad. La porosidad es la capacidad de almacenamiento de los fluidos dentro del reservorio. Eso es la capacidad. Almacenamos los fluidos dentro del reservorio. Y esos fluidos que almacenamos es gas, petróleo y agua. A veces tenemos otras sustancias como CO2, ácido C, pero también algunos fluidos, materiales pesados, pero principalmente lo que tenemos son los tres: el petróleo, el gas y el agua. Si nosotros vemos, nos imaginamos una esponja, vamos a poner que este sea la esponja. Si esta esponja la introduzco en agua, la saco, dejo que caigan todas las gotitas y luego lo tengo ahí. Aparentemente, si ustedes no hubieran visto que yo he introducido esto en agua y yo les preguntara qué ven, ustedes dicen, vemos una esponja. Y yo les digo, ¿hay algo dentro de la esponja? ¿Qué dirían si no han visto nada? Si se la presento así, ¿qué van a decir? No hay nada, porque no han visto. Pero si apretamos esta esponja, va a comenzar a salir el agua que yo he introducido. Así es el reservorio. No es que vemos nosotros una laguna llena de petróleo o algo de gas así. Ese fluido está metido dentro del espacio poral que hay de grano a grano que forman la formación productiva. Entonces, cuando nosotros hablamos del reservorio, hemos dicho que es formación productiva primero, es una intercalación de arena, arenisca, conglomerado, lutitas, calizas, dolomitas. Todo esto generalmente de roca sedimentaria. Así son nuestros reservorios de petróleo. Una combinación o una mezcla de arena, arenisca, conglomerados, que conglomerados son piedras grandes, lutitas, que son arcillas, pero presionadas, comprimidas, calizas, carbonatos,
y dolomitas ¿cómo se llama? Las dolomitas vienen a ser de magnesio. Bien, todo esto va a formar, y dentro del reservorio vamos a tener una intercalación. Primero vamos a decir, para que sea reservorio, acá en la parte vamos a tener, siempre tenemos una lujita que identifica el tope y el fondo de la formación. Acá vamos a tener la lujita. Y las lujitas son minerales. Tenemos clorita, dolomita, caulinita y todas las citas que hay. Pero son minerales. Esas rocas, lutitas, que han sufrido una transformación metamórfica por cambio de presión y de fluidos, ha creado sellos. Si nos vemos eso en la práctica, cogemos una arcilla, que es la tierra, el barro que comúnmente vemos, y si lo metemos al horno a calor, se produce una metamorfosis y ese polvo, esa arcilla se compacta y tenemos nosotros lo que utilizan en catacaos para hacer los famosos cántaros. ¿Y qué sucede con esa transformación metamórfica? Esa lutita se ha vuelto impermeable. Por eso permite que el cántaro lo llenan de chicha y no filtra. Al no filtrar, ¿qué quiere decir? Que no hay permeabilidad. Entonces, el tener estos sellos hace que todo lo que tenga acá esté definido y compactado por estas lutitas. Que cada formación tiene una lutita característica que caracteriza a esa formación. El geólogo, al ver que encontramos esa lutita, por ejemplo una clorita, y después de la clorita comienza a venir areniscas, conglomerados, estamos entrando a esa formación que la reconocemos por esa característica de esa lutita. Entonces, las lutitas son los sellos. Hasta el siglo pasado decíamos que las lutitas eran impermeables, que no había espacio poroso. Nadie les decía, porque no hay una relación entre porosidad y permeabilidad. Una roca muy porosa no significa que sea muy impermeable, o al revés. Una roca poco impermeable no quiere decir que sea porosa. No es lo mismo, son dos. La porosidad es lo que se ha formado, los espacios que hay dentro de los granos. Si se comienzan a poner granos de arena, entre grano y grano van a quedar unos espacios que se llaman poros. Esos poros es donde ha entrado o va a entrar el fluido. Entonces nosotros tenemos aquí, vamos a poner arenas, puede haber otra combinación, otra vez arcillas, lutitas acá, otra vez arenas, y dentro de estos espacios se ha formado, ahí va a almacenarse el fluido. Todo el espacio poroso dentro de esa formación
es lo que llamamos como la porosidad absoluta. Esto es la porosidad absoluta. Es volumen poroso total entre el volumen bruto. Esa es la porosidad absoluta. O sea, todo lo que puede entrar un fluido dividido entre el volumen bruto, ese es el volumen poroso. Nosotros, para hallar la porosidad, la determinamos obteniendo núcleos. Y cuando vamos a perforar, ustedes han estudiado perforación, lo que hacen es primero hacer una operación de coreo. Y el coreo es una broca especial que nos permite entrampar un pedazo de formación, y este es el coro. O sea, estamos perforando, es una broca con hueco, vamos barriendo y entonces sacamos y vamos a recuperar el coro. Y ese coro vamos a llevarlo al laboratorio y vamos a sacar una muestrita, generalmente de 1 centímetro cúbico, y ahí analizamos para determinar la porosidad absoluta de ese reservorio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ustedes han llevado análisis de núcleos. ¿Alguien me puede decir cómo hacemos eso? A ver. ¿Llevaron análisis de núcleos? En el papel. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? ¿No llevaron? ¿Cómo haces? Si vas, yo hago una entrevista, digo que trabajas en una empresa. ¿Cómo haces evitar la pobreza absoluta? Lo acabas a pelar y ¿por qué no te enseñé? No vas a trabajar. Es tiempo de que se pongan a estudiar. Generalmente nosotros hacemos ese corcito, lo pesamos y vemos el peso bruto que tiene ese corcito. Y luego lo metemos al horno, le metemos 100 grados, 200 grados Fahrenheit, tratando de evaporar todo lo que está dentro de esos poros. Y una vez que ya se enfría, lo volvemos a pesar y dividimos el peso seco, vamos así, entre el peso al aire. Y ese cociente va a ser la porosidad absoluta. O sea, ese líquido ha formado parte de ese volumen poroso y por lo tanto se está determinando ese peso. Entonces ustedes ven, ¿cuál va a ser el peso poroso? El volumen inicial menos el volumen que queda, el volumen poroso menos el volumen recuperado entre el volumen inicial. Y ahí les da la porosidad absoluta. Vamos a suponer que pesó 120 gramos al aire. Cuando salió, 80. Entonces, ¿cuál será la porosidad absoluta? 120 menos 80 dividido entre 120. Y dicen 40 entre 120. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es eso? Cuarta, 33%. No, él es su calidez así siempre tardón. Siempre reconocido nunca tardón. El día que se vuelva temprano muere. Así se determina la permeabilidad absoluta.
La porosidad absoluta. Recuerden que esa porosidad absoluta determina todos los espacios porosos. La pregunta es, ¿esos espacios están comunicados? Es decir, como por ejemplo, acá yo diría, hago esta prueba y vamos a poner que si estuviera. Acá hay espacios comunicados, lo que está arriba y lo que está abajo también está comunicado, pero aquí no hay, acá hay una arcilla. Entonces, los espacios que están comunicados viene a ser la porosidad absoluta. La porosidad que diga efectiva. Y cuando hablamos de porosidad efectiva es la porosidad a un fluido. Y siempre hablo yo de porosidad efectiva al petróleo, o porosidad efectiva al gas, o porosidad efectiva al agua. ¿Y cómo hago para hallar esta porosidad efectiva? Cojo el núcleo seco y si quiero hallar la porosidad efectiva al petróleo, ¿qué le hago? Le bombardeo petróleo. Y ahí voy a encontrar, lo voy a pesar nuevamente seco, pero ahora, como ya le metí petróleo, y solamente va a entrar el petróleo a los espacios que están comunicados, porque no fracturo, no hago que se meta todo, sino simplemente sin romperlo. ¿Y a dónde va a entrar? A esos espacios que están comunicados. Y ahí entonces estoy encontrando la porosidad efectiva. Y hay la porosidad efectiva al petróleo, al agua y al gas. ¿Y esas porosidades efectivas serán las mismas o son diferentes? Son diferentes. Por eso, la porosidad absoluta sí es una sola. La porosidad efectiva, ahora, no quiere decir que la suma de porosidad efectiva al petróleo, más la suma de la porosidad efectiva al gas, más la suma de la porosidad efectiva al agua, sea igual a la porosidad absoluta. No, esa relación no es así. ¿Y por qué no es así? Porque los espacios no están comunicados. Si tú encuentras una porosidad donde está toda comunicada, ahí la porosidad efectiva se hace igual a la porosidad absoluta. Y esa porosidad así efectiva igual a la absoluta, vamos a encontrarla en los reservorios de calizas aquí y en los reservorios de dolomitas. En las areniscas, areniscas y conglomerados vamos a tener siempre porosidad efectiva al petróleo. Y cuando nosotros producimos y calculamos los volúmenes de petróleo in situ, ¿qué porosidad utilizamos? ¿La porosidad absoluta o la porosidad efectiva? La porosidad efectiva al petróleo. Entonces, la única manera exacta y precisa de calcular esa porosidad efectiva es en el laboratorio. Los registros eléctricos donde yo les he enseñado porosidad, lo que me da, el registro eléctrico me da porosidad absoluta, no me da porosidad efectiva. Por eso que yo siempre he dicho, en la práctica, a esa porosidad absoluta, en los registros, la afectamos por punto 8 como porosidad efectiva. ¿Ya? Entonces, buen día. Sí, buenas tardes. Nos dijeron que era la verificación. ¿Ah? Nos dijeron que era la verificación. Siempre una verificación. No, de verdad. Eso no estaba ahí. Gracias. Pero todavía no sabemos el feedback que va a haber, ¿cómo se llama? El feedback. Va a haber un feedback. ¿Ah?
¿Por qué? Pues se van a repartir en dos aulas. Le dije que creo que el que va a enseñar Pelayo, creo que va a Así creo que me han dicho que el Gregorio Pelayo. Bueno, entonces, para recordar, en los registros eléctricos, a ver, si tienen memoria, ¿qué tipo de registro nos permiten calcular porosidades? A ver, vamos por partes. ¿Cuál es el registro que nos da directamente la porosidad y la leemos directamente? ¿Cuál? El neutrón, ¿correcto? Y los registros que necesitamos usar la fórmula para calcular conociendo ya sea la densidad de las rocas o la velocidad, tiempo de tránsito de las rocas, ¿cuáles son? El density, acá tenemos el density y el sonido. A ver, ¿cuál es el registro? ¿Cuál es el registro que más confiable yo tengo para calcular la porosidad? El density. El density tiene una ventaja, que cuando lo tomo con el neutrón, el density con el neutrón, ¿qué cosa me da? ¿Qué veo yo? El gas libre. El gas libre que tengo dentro de esa información. No es el gas emulsionado o en solución, sino el gas libre, es decir, el casquete de gas que ya se ha formado. Y si yo tengo un casquete de gas en ese reservorio, ¿qué quiere decir? Que la presión del reservorio es menor que su presión de burbuja, porque hay gas. Entonces, esa es la ventaja porque siempre se toma un registro combinado de un density con un neutrón. Bajamos la sonda del density con el neutrón y cuando se cruzan el density, que es la curva de density del RHB, y el neutrón se cruzan, esa zona interceptada del cruce es la zona, el intervalo que va a tener gas libre. El sónico también nos da valores de porosidad, pero nos da valores un poco más mayores. Yo diría entre un 20% más. ¿Por qué? Porque la velocidad de tránsito a veces tiene un diferente comportamiento dentro, donde le afecta más y por qué se ve diferencia es porque el sónico es afectado por la mineralogía. Y si yo tengo una formación que tiene una combinación de areniscas y arcillas minerales, entonces el sónico me va a dar valores un poco más erráticos. En cambio el density, ¿qué hace? Bombardea rayos gamma y los gamma se van a ir donde hay hueco, donde hay espacio. Y entonces me va a dar una lectura y por eso voy a tener un valor mucho más exacto, mejor, de la lectura de la porosidad. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que recordar, que nosotros decíamos que que es el espesor en entrada, este es el tope, y acá decimos que este es el fondo. Y decíamos espesor bruto, H bruto, que es fondo menos tope. Pero para hallar el espesor neto, y para hallar este espesor neto, que no lo
podemos determinar en el núcleo, es complicado en los núcleos, muchas veces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Tenemos el core, vamos a poner que este es el corcito que hemos sacado, y para poder ver el espesor neto, bueno, tendríamos que traemos al geólogo para que describa, pero una combinación para que me diga de aquí cuánto de estos brutos, 100 pies por lo menos, cuánto es neto. ¿Qué se hace en el laboratorio? Se trae el registro. ¿Qué registro me da indicadores de arcillosidad? SP. Se trabaja con el gamma ray, se corre un gamma ray a este intervalo y ahí, mediante el análisis de cómo hemos hecho el cálculo para determinar el factor de arcillosidad, calculamos, porque el bruto multiplicado por el factor de 1 menos el factor de arcillosidad que nos da el espesor. Entonces, los registros, en conclusión, es un complemento para poder. El registro eléctrico tiene 3 funciones para mí. Primero, que nos permite conocer toda la litología del pozo, desde la superficie hasta el fondo. Si yo tomo un registro desde arriba, sé que voy a tener. Porque si yo quisiera hacer análisis de núcleos, tendría que corear cada pedacito. Voy a decir de 0 a 2000, coreo tal. De 2000 a 3000, otro coreo. Y me demoraría pues una eternidad en perforar un pozo. En cambio, en el registro yo lo perforo de 0 a 5000 y yo puedo decir de 0 a 5000 qué formaciones, por el tipo de la curva, qué formaciones estoy encontrando en ese pozo. Es una primera ventaja, que es más práctico, porque nos ahorra costos para hacer un análisis de core. Segundo, que determina la porosidad absoluta. Y tercero, que me permite ver la litología y compararla. Porque cuando yo estoy perforando un pozo, ¿cuál es el registro que nos sirve o que lleva el geólogo que va viendo cómo vamos atravesando la formación? ¿Cómo se llama ese registro? Y vamos viendo, él va analizando las muestras y lo va poniendo en un registro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? No. ¿Cómo se llama el geólogo en campo? Vamos perforando de 0 a 10 pies, sale la muestra, él la va describiendo y va haciendo una columna donde va poniendo arenita, arcilla. ¿Ah? ¿Cómo se llama? La columna estratigráfica, que lo sacamos con el registro litológico, porque está describiendo la litología. Entonces yo tengo el registro litológico en un lado y tengo el registro, el gamma ray, y puedo ir colomachando, decir, ya esta curva es de arcilla, esta curva es de una arenisca, porque tengo acá. Y de esa manera voy describiendo mejor, la litología, comparando la del registro con la parte estratigráfica. Entonces, de esa manera, vamos a ver. Entonces, esto lo comparamos, ya hemos visto la porosidad. El espesor neto, nos ayudamos, la porosidad puede ser de, núcleos y registros. El espesor neto, registro eléctrico. Núcleos es muy caro, sacar un espesor neto, muy tedioso. Y luego, litología. La litología también yo la describo en el núcleo. O sea, vengo, está mi núcleo, y la puedo describir qué cosa tiene este núcleo. Pero es solamente de un tramo. En cambio, el registro tomo de todo el pozo.
Entonces, por eso, la litología también la puedo hacer del núcleo y el registro eléctrico. El espesor neto casi, especialmente lo vemos del registro eléctrico. Y entonces, ¿cuáles son los registros básicos que nosotros bajamos cuando vamos a loguear un pozo? Primero, caliper para ver cómo está el hueco. Caliper para ver el diámetro del hueco. Caliper. Y otro, o sea, ¿qué decimos? Tenemos que tomar uno para ver el diámetro del pozo, es un caliper. Luego tomamos un registro de ¿qué? De arcillosidad. ¿Cuál es el registro de arcillosidad? Un gamma ray o un SP. Siempre, señores, a pesar que el SP ya está quedando de la era del siglo pasado, se sigue usando porque el SP es una herramienta que mide directamente el contenido de la salinidad del agua de formación, cosa que no lo ve ningún otro tipo de registro. Por eso es que siempre se acostumbra bajar un SP y se baja un registro gamma ray. Y luego bajamos un registro de porosidad, y ya hemos dicho que es un gamma ray con un neutrón. ¿Por qué ahora se está bajando los tres? Se baja el sónico, el gamma ray y el, ¿cómo se llama? El neutrón, el density y neutrón. ¿Por qué? Porque el sónico nos está siendo útil ahora para medir. Cuando se hace sísmica, podemos ver realmente y correlacionar las profundidades para ver a qué profundidad en las zonas donde yo todavía no he explorado, pero estoy haciendo exploración y comparar con estos registros. Porque es complicadísimo, sobre todo en el noroeste, hacer sísmica por el efecto que tenemos que tomamos la onda sónica, atraviesa la zona de tablazo, pero a la hora que retorna se distorsiona, porque el tablazo todavía es una formación no consolidada, o sea, es suave, y la señal cuando retorna se está deformando y no sabemos lo que hay. Entonces, por eso es que el sónico, vemos la señal sónica de la sísmica y la comparamos con el sónico del registro y podemos decir, aquí está 5000 pies, estas, porque no vemos en la sísmica profundidad, es tiempo, esto corresponde a 5000 pies. Por eso es que ahora se está tomando ese registro sónico con bastante uso, porque está dando información, sobre todo para ir haciendo pozos de extensión. ¿Cómo perforamos? Por ejemplo, acá se perfora este pozo y por extensión vamos y perforamos acá. Luego de aquí, porque no tenemos sísmica para saber, Talara tiene esa cualidad, no es como la selva. En la selva sí hay sísmica, sí funciona bien, y los pozos se colocan por sísmica. En cambio, Talara no se puede colocar los pozos por sísmica porque la sísmica no funciona. Todo lo que se usa es extensión con los registros eléctricos. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con lo que es la parte? Hablen o caen para siempre. Todo lo que sean núcleos, estamos aquí para abordarlos. Preguntas. Sí. Cuando se refiere a extensión, ¿puede hablar más a detalle? ¿Cómo? Cuando se refiere a extensión, ¿podría hablar más a detalle? A ver, vamos a ver. Ya. Como extensión es una técnica que se ha hecho solo en Talara. Normalmente en cualquier país del mundo, nadie perfora un pozo si no tiene la sísmica. Nadie. Solo aquí en el Perú, y lo desarrolló la International Petroleum Company. La research de esa época de la International Petroleum Company, que fue la empresa
creadora de la industria del petróleo. Entonces su gente, sus analistas, vieron que en Talara la sísmica no funcionaba. Era como que si tomaban la señal, la recibían y aparecía como un televisor, no se ve nada. Y entonces ellos analizaron en esa época todo el análisis mediante la geología estructural. Y todo es estructural, cómo se perforan los pozos en Talara. Y dentro de esa estructuralidad, vemos si nosotros tenemos este yacimiento, vamos a verlos todos los pocitos que están aquí. Todos. En blanco acá. ¿Qué llamamos extensión? Estudiando la geología estructural de esta zona, vamos y perforamos este pozo. Si este pozo sale productivo, seguimos perforando el otro pozo. Y así hemos ido desarrollando el área en Talara. Cuando este pozo salía seco, malo, ya aquí no decían no hay nada, y comenzaban a perforar por acá porque por aquí se había encontrado el petróleo. Esa es la forma de extensión, cómo se desarrolla Talara. Y si ustedes ven un mapa, van a ver todo como soldaditos y se paran. No hay, y se pararon porque ahí salió seco, porque no hay estudio. Hoy en día ya se puede hacer sísmica en Talara utilizando los pozos perforados, pero por eso es que no hay el registro sónico para compararlo. Y ahora se están tomando los registros sónicos para que sirvan. Entonces yo bajo ¿cómo hacemos la sísmica? Hacemos nosotros un hueco de 20 metros, ponemos un detonador, disparamos, esa señal va al subsuelo y hay un receptor que te la devuelve y la vas a ver. Y esa señal la vas a comparar en una estructura de acuerdo a la geología que tienes. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer ahora sísmica en Talara? El pozo lo vamos a usar para meterle el detonador. O sea, a 5.000 pies que tiene profundidad 5, 8.000, 10.000, metemos el detonador y ese va. ¿Y dónde la va a tomar la señal? A través del registro sónico. Y de esa manera podemos ya hacer un plano estructural con sísmica en la zona de Talara. Ahí está el detalle. Talara ha producido 1.500 millones de barriles de CTB y solamente hemos recuperado un 8%. Normalmente en los campos petroleros de ese tipo como Talara se puede llegar a un 20%. Quiere decir que todavía Talara está virgen. Esa gente que dice ya Talara está acabado, no hay nada, no sabe. Lo que sí es verdad que hay que gastar más dinero. Cuando el precio del crudo llegue a $200, ya falta poquito, el barril, se revisará todo eso y se aplicarán tecnologías nuevas, porque ya $200 el barril paga todo. Y recién ahí vamos nuevamente a tener una industria bien desarrollada en Talara. Talara está ahí esperando que cambie. Ya estamos, las guerras y toda esa serie de cosas van a poner que el precio del crudo va a llegar a $200 el barril. Y segundo, ya los petróleos livianos ya están acabándose. Lo que queda son petróleos pesados. La reserva más grande de petróleo pesado la tenemos en Venezuela, pero extraer un barril de un reservorio de petróleo pesado es 3 veces el costo de sacar petróleo de este tipo de nosotros que tenemos. Es demasiado, porque hay que meter vapor o hay que hacer combustión in situ para que se pueda mover el petróleo del reservorio de hueco. Es mucho dinero.
Por eso, lo que se va a hacer ahora es tratar de explotar lo máximo en petróleo liviano, que a la larga tiene más combustibles, el pesado no tiene mucho combustible. Entonces, siempre va a ser Talara un foco de desarrollo, y que a veces cuando yo escucho que le tiran, hablan que la refinería nueva, la ampliación, digo, hay gente que no sabe, pues. Porque Talara no está muerto, el petróleo está ahí esperando que se desarrollen nuevas tecnologías y que hayan inversionistas grandes, no pues pichiruches, ¿sí? Como los que hay ahorita, Gray Montero, Monterrico, pichiruches. Ya, vengan y vamos a ver cómo vamos a producir nosotros esa cuenca del noroeste. Ya, no sé. ¿Y cuál es la empresa así más, como dice, conocida, la que invierte más en todo? No están aquí en el Perú. Tú tienes, por ejemplo, aquí ha estado Petrobras, que es una empresa brasileña y de buen potencial. Aquí en el Perú han estado las mejores empresas. En el año 70, cuando se descubrió la selva, estuvo Exxon, Phillips, ¿cómo se llama la otra? Técnico. Exxon, que es la madre, por impuestos en Estados Unidos tuvo que repartirse y se repartió en las 7 hermanas. O sea, por eso llaman las 7 hermanas, 7 subsidiarias de Exxon. Phillips, Técnico, News, después la otra, Shell. Todas esas son las madres y todas esas son empresas grandes. No vienen pues por 5,000 barriles, vienen por 50,000, 100,000 barriles por día para sacar. Y dos, nuestro Perú, nosotros, ese es algo personal que yo lo digo, no, somos más papistas que el Papa. Porque creemos, pero no hemos visto si efectivamente tenemos potencial de petróleo. Porque no invertimos nada. Contratas una empresa y lo que dices, a ver, perfora, a ver ahí, y si salió seco, pues, ya sabemos que salió seco. Porque todo el resultado de la investigación lo queremos hacer a través de la empresa que opera. Y no nosotros decimos, mira, ven acá, que aquí hay petróleo, porque yo he hecho el estudio y aquí hay petróleo. Solo que para mí no me resulta económico hacer eso, porque la inversión es muy grande. Tú que tienes más inversión, ven algo y te llevas el petróleo. Esa es la gran diferencia de lo que falta aquí en el Perú. Nos falta todavía de investigación. Y la investigación está aquí en la universidad. La UNI, que tiene la escuela de petróleo más antigua, tiene infraestructura para hacer estudios. Nosotros queremos hacer estudios, pero nos faltan recursos. Entonces, en otros sitios del país, las universidades son los entes de desarrollo de las empresas. Lleva Exxon a la Universidad de Oklahoma y le da, aquí tienes $5 millones para que me estudies esto. Y la gente se pone a estudiar y le tiene que dar resultados. Con esos resultados, Exxon desarrolla con los estudios que ha hecho. No mete gente a estudiar propia, usa las universidades. Entonces lo que nos falta es, por ejemplo, Petroperú, que es la empresa estatal, no invierte, o sea, no le da oportunidad a la gente de las universidades. Nosotros, yo he hecho una propuesta, los alumnos a partir del octavo, noveno y 10º ciclo deberían trabajar, o sea, las clases de los alumnos deberían ser virtuales.
Y los alumnos están en el laboratorio, están desarrollando proyectos, trabajando y ya ganando dinero y aprendiendo. Y la universidad, las facilidades para que porque van a aprender en el laboratorio, todo es investigación, nos falta investigación, pero para investigar necesitamos dinero, pero hay, dinero hay. ¿Cuánta plata se saca del canon petrolero? ¿Cuánta plata le han dado a la región Piura? ¿Qué ha hecho la región Piura con ese dinero? Parte al bolsillo, parte destrozar las plazas de armas y volverlas a reconstruir. Eso es todo lo que se ha hecho. No hay carreteras de acceso, de penetración, no hay desarrollo. No tenemos nosotros, no queremos a nuestro querido Perú. No. Porque apenas llegamos a una oportunidad, lo primero que queremos es meternos a la y llegar. Todos tenemos esa ambición. No somos personas que amamos a nuestro pueblo. Y eso nos falta todavía. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el segundo punto. Los análisis de los ruidos. Para analizar un fluido hay que sacar una muestra de fondo. Se baja un muestrador que es como fuera una botella, que tiene dos válvulas, una válvula para ingreso y una válvula para cerrar. Entonces baja el muestreador, capturamos la muestra y esta muestra sale a la presión del reservorio y a la temperatura del reservorio. Se captura la muestra a esa presión del reservorio y esa muestra es llevada a una celda. Esta se lleva a la celda de PVT. ¿Qué significa PVT? Presión, volumen y temperatura. Entonces, aquí se va haciendo dos tipos en la celda. Hacemos la separación de los fluidos, gas, petróleo y agua. Y esa separación hacemos de dos maneras. Una liberación que se llama flash o instantánea y una liberación diferencial. Si el reservorio, vemos que la presión del reservorio, la muestra, es sometida a la celda PVT a la misma presión y a la misma temperatura del reservorio porque se sacó la muestra. Si nosotros liberamos la presión, la descargamos desde el valor de presión hasta cero, así de un solo quejo, a eso le llamamos una liberación flash instantánea. Y al liberarla, vamos a ver las características del gas, del petróleo y del agua. La liberación diferencial es por etapas. Entonces, aquí yo tengo, acá en la flash, tengo la muestra a
inicial, que a la temperatura del reservorio, y la llevo y la tengo todo. Acá presión 14,7 PSI y temperatura 60 grados Fahrenheit. ¿Qué vienen a hacer estos? ¿A qué llamamos 14,7 y 60 grados Fahrenheit? Como llamamos condiciones estándar. Es decir, de un que caso desde aquí, las muestras las llevamos a casa y vemos que hay agua, petróleo y gas. Esa es la llamada liberación flash o instantánea. Por etapas. Aquí yo tengo a una presión inicial, la llevo a otra presión 1, voy a una presión 2, voy a una presión 3 y finalmente llego a las condiciones estándar. Y voy viendo cada parte cómo se va produciendo ese proceso. Si acá yo tengo una sola fase, si la muestra es de una sola fase, quiere decir que si es black oil, ya entiendo que si tengo puro líquido, ese fluido tiene una presión de reservorio mucho mayor que la presión de burbuja. Entonces yo voy bajando la presión y mientras esa presión va a ser menor que la presión y no supere a la presión de burbuja, no va a haber liberación de gas. Cuando lleguemos acá a la presión de burbuja, ¿qué va a aparecer? La primera burbujita de gas. Acá voy a tener petróleo más agua. Cuando llegue a la presión 2, a la presión K1, que esta presión es menor, ¿qué va a pasar? Va a comenzar gas. ¿Y aquí qué me va a servir? Para hallar la presión de burbuja, todo a la condición de burbuja. ¿Y de dónde voy a determinar qué sacamos nosotros de esa liberación? Famoso RS. ¿Qué es RS? ¿Qué es RS? La relación de solubilidad. Y entonces, hay una RS inicial. Esa RS inicial es a las condiciones iniciales del reservorio. Y hay una RS de burbuja al punto de burbuja. ¿Y qué pasa? Nosotros sabemos que el gráfico de RS, si acá yo tengo un gráfico, presión y RS acá, esta es la presión del reservorio, la RS es constante, presión del reservorio acá. Y cuando baja, llega aquí, ¿a dónde vamos a llegar? A la presión de burbuja. Aquí estoy al revés. Aquí es presión y este es RS. Aquí está la presión del reservorio. Todo el RS es constante hasta llegar a la presión de burbuja. Cuando llegamos a la presión de burbuja y la presión disminuye, el RS va a disminuir. Ese es lo que estamos sacando de este proceso, de una liberación diferencial. Entonces, nos ayuda a determinar la relación de solubilidad. Es lo primero que hallamos de un análisis de PVT. ¿Qué otra cosa hallamos? El beta O, el beta T, el beta O y el beta G. ¿Cómo se llaman esos? El factor volumétrico total del petróleo, el factor del petróleo y el factor del gas. Sacamos de eso. ¿Qué más sacamos? Las viscosidades. Viscosidad del gas, viscosidad del petróleo y la viscosidad del agua. Todo eso, esas son las propiedades físicas del fluido que producimos y que las estamos obteniendo a través de la prueba de la celda PVT.
¿Ustedes llevan el curso de PBT? ¿Sí? ¿Ah? ¿No lo han llevado? ¿Ah? Bueno, en la UNI sí se hace esto todo en el laboratorio, bien. No sé, a mí me comentaron que había habido un acuerdo para que los alumnos de la Nacional de Piura, cuando termine el ciclo, los alumnos de PBT vayan a la universidad, a la UNI, al laboratorio y hagan les muestren, porque acá no hay laboratorio. No sé en qué han ido ustedes a la UNI. Vinieron antes, podía ir a ¿Ah? los laboratorios de la UNI. Sí. Pero supuestamente me dijeron que los vetaron después de. Ah. Supuestamente los vetaron que podían venir al laboratorio de la UNI. O sea, que no lo podemos decir. No, era. Esa es la relación que tiene que hacer el aprovechar ahora que está Wilmer Arevalo como decano de la facultad, relaciones. Porque debemos ser realistas. No hay facilidad y necesitamos que sepan que ustedes tengan conocimiento de esto. Entonces, la UNI puede poner al profesor, a los laboratorios, ustedes van, pero lo malo es que ustedes tienen que cubrir sus gastos, pues no les van a dar gratis todo, ¿no? Siempre hay que poner de tu parte, porque no todo viene gratis, todo cuesta. Entonces, pero yo tenía entendido que si uno puede ir. Y ahora la facultad de petróleo, de ingeniería y petróleo, es su facultad. Esta es una escuela, también es la facultad. Tiene un nuevo edificio, tiene nuevos laboratorios. Está, pero en edad moderna. Yo fui a verla y primero mi escuelita, mi sitio donde está, bueno, ahí está como reliquia porque la han puesto ahí como ahora para que la gente vaya, tener las herramientas viejas, como un museo, donde yo estudié un museo. ¿Ya? Y donde estudian los muchachos ahora está en un local nuevo. Ahora tiene la UNI, hay especialidad de gas, hay especialidad de los petroquímicos y gas y petróleo, ¿sí? O sea, pero hoy día aquí en la Nacional, por lo que he escuchado, ya se ha activado el famoso Consejo Estudiantil, que antes no había. Aquí. Consejo se llama de. Uy, estos son los choros. Hay consejo estudiantil ahora acá ya formado. Por ahí es el canal. El consejo estudiantil tiene para entrar al consejo de la universidad impresionante. El ciclo de verano, tengo entendido, se llevó a cabo por presión del consejo estudiantil. La universidad no quería dar ciclo de verano, pero el consejo presionó y dieron ese ciclo de verano. Entonces, por ahí pueden ustedes picotear y hacer. Que vayan a hacer los núcleos allá.